Grupo número 1, microencapsulación. Integrantes: Adriana Palma, Nelcy Girón, Michela Nariva y Rafael Castro. Objetivos. Objetivo general: describir en qué consiste la microencapsulación. Objetivos específicos: describir los procesos de elaboración de microencapsulados y conocer los métodos para la elaboración de los microencapsulados. Dentro de la estructura microencapsulada tenemos lo que son los ingredientes activos y la membrana protectora. Microencapsulación se define como el proceso de recubrimiento del principio activo con materiales de distinta naturaleza para dar lugar a partículas de tamaño micrométrico. Es la tecnología para encapsular principios activos líquidos, sólidos o gaseosos dentro de un núcleo adecuado que protege al fármaco. En algunos casos permite controlar su liberación. Historia. El origen de la microencapsulación data desde el año 1931, en el que se publicó un trabajo que describía la formación de microcápsulas de gelatina, según un procedimiento que ya en aquel momento recibió la denominación de coacervación. Esta técnica fue objeto de múltiples variaciones durante los años 40 y su aplicación más importante fue dirigida a la encapsulación de colorantes para la elaboración de papel calco. Años más tarde, la microencapsulación encontró aplicaciones interesantes en el campo de la alimentación, por ejemplo, para la encapsulación de aromas, de vitaminas, etc. La idea de microencapsular medicamentos no surgió hasta mediados de la década de los 50, cuando una compañía farmacéutica introdujo esta tecnología con la finalidad de conseguir una liberación sostenida o prolongada de los medicamentos. ¿En qué se basa? En el depósito del material de recubrimiento en estado líquido, bien por fusión o por disolución en un disolvente, sobre el material a encapsular, que se encuentra disperso en forma de pequeñas partículas si se trata de un sólido, o gotículas si es un líquido, en un medio apropiado que puede ser líquido o gaseoso. Un hecho destacable del proceso de microencapsulación radica en que su aplicación no se limita únicamente al campo de los medicamentos o sustancias biológicas, sino que se extiende a campos tan diversos como la agricultura, la cosmética y la alimentación. Tipo de micropartículas. Podemos encontrar según su morfología y estructura interna. 1. Microcápsulas. Están formadas por una cubierta externa que rodea un núcleo líquido o sólido. Es un sistema reservorio. Número 2. Microesfera, cuya estructura es una matriz polimérica en la cual está incluido el principio activo y son sistemas matriciales. Aplicaciones en farmacia. Número 1. Tecnológicas. Esta permite estabilizar fármacos inestables frente a agentes externos, como por ejemplo las vitaminas que se oxidan muy fácilmente. Transformación de líquidos en formas sólidas. Este tiene un mejor almacenaje y manipulación que líquidos. Este es el caso de los aceites esenciales. Y número 3, incorporación de principios activos incompatibles en la misma forma farmacéutica. Si tenemos principios activos con distintas solubilidades y queremos disolver uno con el principio activo en el interior o en el exterior, que es absorbido. Número 2, biofarmacéuticas y terapéuticas. Estas enmascaran olores y sabores. También hay reducción del efecto irritante sobre la mucosa gástrica y hay control de la liberación del principio activo, sostenida, pulsos, dependiente de pH, etc. Es la aplicación más frecuente de la microencapsulación. Materiales de recubrimiento. Hasta hace 10 años no se disponía de los polímeros adecuados para poder administrar por vía parenteral. Podemos utilizar los más representativos. Número 1. Las grasas, como cera carnauba,
el alcohol estearílico y ácido esteárico. Las lipasas gástricas son las responsables de la liberación. Número 2, proteínas, como ser la gelatina. Primera proteína que se utilizó para el material de recubrimiento y albúmina. Y número 3, los polímeros, materiales empleados en la encapsulación. 1. Gomas, agar, alginato de sodio, carragenina y goma arábica. Número 2, carbohidratos, como el almidón, dextranos, sacarosa y jarabe de maíz. Número 3, celulosas, como etilcelulosa, metilcelulosa, acetilcelulosa, nitrocelulosa, carboximetilcelulosa. Número 4, lípidos, como los ceras, parafinas, oliglicéridos, monoglicéridos, aceites, grasas, ácido esteárico y tricetearina. Número 5, proteínas como el gluten, la caseína y la albúmina. Y número 6, materiales inorgánicos como sulfato de calcio, silicatos. Métodos de microencapsulación. En general, estos métodos se pueden dividir en 3 grupos: procesos físicos, secado por aspersión; procesos químicos, polimeración interfacial e inclusión molecular; y procesos físico-químicos como coacervación, liposomas y gelificación iónica. Coacervación, separación de fases. Esa está basada en la inducción de la desolvatación parcial del polímero, que a continuación se deposita en forma de gotículas de coacervado alrededor del medicamento que se va a encapsular. Una vez que tenemos solvatos y el polímero se desolvate, se deposita alrededor en forma de gotículas el principio activo y se formará la micropartícula. La coacervación en fase orgánica se utiliza con principios activos solubles en agua e insolubles en disolventes orgánicos. Técnicas de fabricación. Coacervación simple. Tenemos un solo polímero que es soluble en agua. Se induce la coacervación con la adición de un no solvente miscible con el agua, como el etanol o acetona, o adicionando sales como el sulfato sódico y el sulfato de amonio. Tenemos nuestro principio activo disuelto en agua disperso en una solución acuosa de gelatina. A continuación se produce la coacervación por adición de etanol y forma unas gotas de gelatina alrededor del principio activo. Se reduce un poco la temperatura, lavaremos y filtraremos para eliminar los restos de etanol que no nos hacen falta. Por último, se endurece la cápsula, adicionando un aldehído. Coacervación compleja. Para inducir la coacervación necesitaremos 2 polímeros que presentan cargas opuestas y de esta forma se van a atraer por las cargas electrostáticas. Se suele utilizar un policatión, proteína, por ejemplo la gelatina o albúmina, y un polianión como la goma arábica y el alginato. Suponemos coacervación en fase acuosa y compleja. Tenemos una disolución de goma acacia y por otro lado nuestro principio activo. Los mezclamos y se forma una suspensión. Mezclamos la suspensión con una disolución de gelatina y ajustamos el pH a 3.8. Se produce una reacción electrostática junto con la formación del coacervado. Se enfría un poco para que se fusionen las gotas y añadimos un agente reticulante. Coacervación en fase orgánica. Nuestro principio activo es el paracetamol. Se utiliza un disolvente orgánico como cloruro de metileno, acetato de etilo, ciclohexano. La inducción de la coacervación se produce por un cambio de temperatura, adición de un no solvente del polímero y adición de un polímero incompatible. Al polímero disuelto en ciclohexano a 80 grados se le añade el principio activo, que es el paracetamol. La coacervación se induce por un enfriamiento gradual a la temperatura de 80 a 20 grados. El polímero ya no es soluble y se forma el coacervado alrededor de las partículas del principio activo. Secado por aspersión. Es la transformación de un flujo en material sólido, atomizándolo de forma de gotas minúsculas en un medio secado en caliente.
Se distinguen los siguientes pasos. 1. La preparación de la emulsión o suspensión de material a encapsular en una solución encapsuladora. 2. La atomización de la deshidratación de las partículas atomizadas, una de las grandes ventajas de este proceso, además de su simplicidad. Liposomas. Los liposomas son partículas microscópicas hechas de lípidos y agua principalmente. Su mayor aplicación se ha encontrado en la industria farmacéutica como sistemas de liberación de fármacos para el organismo. Son estructuras compuestas de una bicapa de lípidos que engloba un volumen acuoso, es decir, una encápsula. Diferencias entre microencapsulación y tabletas convencionales. Microencapsulación evita que ciertas sustancias se oxiden fácilmente, incrementa la actividad de productos, incrementará el tiempo de duración, fármacos con liberación prolongada en el tiempo, mayor protección de sustancias que pueden ser sensibles y liberación selectiva. Tabletas convencionales tienen un tiempo de duración menos que en el microencapsulatorio, es de menor costo. Puede presentar problemas de biodisponibilidad, mayor facilidad de fabricarlos. Caracterización de las micropartículas. Características morfológicas, estructura interna y tamaño de la partícula. En primer lugar, hay que caracterizar la morfología. Esto se hace utilizando la microscopía electrónica de barrido. Podemos encontrar si son esféricas o no, depende del método de alguna de las partículas. Y si la superficie de las partículas es porosa o no. Si no es porosa, la liberación es más lenta. El tamaño y la distribución de tamaños de las partículas condiciona la vía de administración y se puede conocer por tamización, sedimentación. Rendimiento de su producción. Rendimiento de producción, su porcentaje es igual a peso de las micropartículas entre el peso del material y la eficacia de encapsulación y contenido en principio activo. El contenido del principio activo, su porcentaje es igual a la cantidad del principio activo encapsulado entre el peso inicial de microesferas por el 100%, pero la eficacia de encapsulación, su porcentaje es igual a la cantidad del principio activo encapsulado entre la cantidad teórica del principio activo por 100. Estudio de liberación de la molécula activa. La liberación depende del principio activo que estemos microencapsulando, del material de recubrimiento y del tipo de micropartícula que hayamos obtenido, porosas con superficies no porosas. Cuanto más rápido se degrada, más rápida es la liberación del principio activo. Generalmente se obtienen gráficas parecidas a las de la perfusión. 4. Relaciona porcentajes liberando frente al tiempo. Criterios para la selección de los materiales de recubrimiento y del método de microencapsulación. Para seleccionar el mejor material de recubrimiento hay que fijarse en la vía de administración. Si administramos las partículas por vía oral, hay que usar un material de recubrimiento que no se degrade con la mucosa gástrica. La vía de administración también nos va a determinar el tamaño de la partícula, menor a 100 micras por vía subcutánea e intramuscular. No existe un método único para todos los principios activos. El objeto principal de la microencapsulación es controlar de alguna manera el comportamiento del principio activo. Hay un gran componente económico, no es el primero que se usa. Ventajas de la microencapsulación. Evita pérdidas de materiales volátiles, aromas en alimentos, perfumes en cosmética y fármacos. Mezclar sustancias incompatibles en farmacia, en agricultura. Evitar contaminación ambiental de productos fitosanitarios en agricultura. Evitar alteración de productos por agentes medioambientales en agricultura, farmacia, cosmética, etc. Evitar la acción irritante de ciertos fármacos cuando se administran. Prolongar la duración del efecto de los fármacos al liberarse lentamente tras su administración. Y algunos de los productos comercializados, Contax, paracetamol, Iopamed,
aplicaciones. Entre los trabajos ya realizados con esta tecnología se encuentran microencapsulación de vitaminas mediante la técnica de coacervación simple, microencapsulación de birato sódico, microencapsulación de perfumes y microencapsulación de aceites. El objetivo de la microencapsulación es proteger el activo frente a la oxidación, evitar su olor y sabor desagradable y transformarlo en un producto pulverulento de flujo libre, de fácil incorporación a diferentes productos procesados. Microencapsulación de insecticidas, piretroides, mediante la técnica de polimerización interfacial, obteniéndose una cubierta no biodegradable de poliurea que evita la toxicidad del insecticida sobre mamíferos, aves, peces, una ingesta o contacto accidental, pero que rompen los insectos con sus mandíbulas ingiriendo insecticidas. La microencapsulación de naloxona se obtiene en sistema de tipo matriz para su administración por vía subcutánea. Libera el activo de forma prolongada en el tiempo, resultando una alternativa interesante para el mejor cumplimiento en el paciente en tratamiento de deshabituación a opiáceos. A continuación hablaremos sobre los excipientes utilizados en la microencapsulación, que entre ellos tenemos las grasas, las proteínas y los polímeros. Las grasas, estas funden a una determinada temperatura y son erosionables por acción de las lipasas que existen a nivel gástrico. Entre los ejemplos de ellos tenemos la cera de carnauba, el alcohol esteárico y el ácido esteárico. En las proteínas, la gelatina fue el primer material utilizado en microencapsulación y sigue siendo en la actualidad un material con importante potencial. La albúmina es otro ejemplo de proteína que se aplica en la microencapsulación. Polímeros. Debido a su gran versatilidad, estos son los materiales más utilizados en la microencapsulación y a su vez estos se pueden clasificar en polímeros naturales, polímeros semisintéticos y polímeros sintéticos. Los polímeros naturales son principalmente de naturaleza polisacárida, de origen animal y vegetal. Entre ellos podríamos destacar el alginato, el dextrano y la goma arábiga. Los polímeros semisintéticos engloban los derivados celulósicos, de los cuales existe una amplia variedad en el mercado, con diferentes características de solubilidad. La etilcelulosa y el acetobutirato de celulosa, por ejemplo, son polímeros insolubles, mientras que el acetostalato de celulosa presenta una solubilidad dependiente del pH. Polímeros sintéticos. Los más destacables son los derivados acrílicos y los poliésteres. Dentro de los derivados acrílicos existen polímeros insolubles con diferentes grados de permeabilidad y también variedades de solubilidad dependiendo del pH, ofreciendo de este modo amplias posibilidades para controlar la liberación del material encapsulado. Los poliésteres son polímeros de carácter biodegradable, lo que permite su administración por una vía parenteral. Dentro de ellos, los más conocidos son la poliexiloncaprolactona y los copolímeros del ácido láctico y del ácido glicólico. Otros excipientes, podríamos mencionar los que son los colorantes, que estos pueden o no autorizarse, los plastificantes, dar flexibilidad a la cubierta. Entre ellos tenemos la glicerina o el polietilenglicol, y los antioxidantes, y para prevenir una degradación de los polímeros, sobre todo los grasos. Entre ellos tenemos el butil hidroxianisol y el butil hidroxitolueno.